¿Cuánto dura la campaña forestal realmente? ¿Vale? Esta es realmente la campaña forestal que tenemos en la situación actual. Donde podía, que no había contravientos y vientos demasiado complicados, a buscar a ver cómo cortaba la mecha del barranco y la propagación para el flanco derecho. Arcadio, que al final no llegó, creíamos en un primer momento era el primer pueblo, creíamos que iba a llegar, pero bueno, al final... En mi vida, entre el año 91 y el año 2020. La precipitación aquí, en Valencia, estamos ahí, se han incorporado un poco el viento, la humedad de hacer al agua, que la nita es una catalogación que teníamos en la primavera. Pues veis que en la zona interior hay unos que son más difíciles de averiguar cómo se van a hacer. Salió una vivienda en Terratet, no sé si Arcadio ya acudió, se buscó un paisazo o algo. El rojo se puede hidrar, pero tienen alguna limitación, igual que están sucios, o el 15 de octubre, por las tardes, a vigilancia. Festivos... Conscienciar a tot l'operatiu de la situació tan complexa a la que s'estem enfrontant en aquesta campanya forestal. Una situació marcada per la falta de precipitacions, per una extrema sequera en les nostres muntanyes i un increment de la vegetació important en el sentit que està hídricament molt estressada i que està morint molta quantitat de vegetació. Aleshores, incidir en la importància d'un atac contundent des d'un principi, sobretot en les zones que hem detectat que estan més afectades per aquesta situació climàtica que se mos ve damunt i avançant que en el cas de produir-se aquest incendi que estiguem més damunt i que l'alcance que pugui tindre que sigui el menor possible.